Bueno, pues entre Manuel y Miquel, bueno, nos han sembrado el terreno, ¿no? Tenemos ya caldo de cultivo suficiente para empezar a debatir. Tal como se había anunciado, había una docena de preguntas abiertas para que le sometamos al tercer grado, tanto a Miquel como a Manuel, que hemos agrupado en lo que es un poco demandas de la ciudadanía, lo que tiene que ver luego con una materia específica como es la selección y otra como es la formación, dado que es un poco el negocio al que básicamente se ocupan tanto el INAP nacional como el INAP navarro, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar. Tras cada bloque daremos entrada a todos ustedes pues, para que podamos retroalimentar un poco las opiniones. Yo les voy a ir planteando las preguntas tanto a Miquel como a Manuel. En algunos casos coincidirán y ojalá en otros no coincidan para que se avive el debate, ¿no? Que no siempre haya unanimidad de criterio. Y comenzaré por algunas de estas preguntas que, como decía, tiene que ver con expectativas que la ciudadanía tiene y preguntas que se hace al respecto. Por ejemplo, Manuel, si no te importa, ¿qué crees a tu juicio que espera la ciudadanía de las administraciones públicas y cuál es el modelo de administración predominante ahora mismo? Bueno, voy a ser sintético. Nosotros hicimos una investigación en el año 99 que después se publicó en un libro en el 2003 y después se repitió en el 2005, creo recordar. Y preguntamos y le decíamos, ¿usted cuándo le daría un 10 a la administración pública, ¿no? ¿En qué momentos? Y decían 7 cosas. Planificar, es necesario que la administración, tenemos que transmitir que planificamos y planificamos estratégicamente. Segundo, que los nombramientos para los puestos de responsabilidad tienen que ser expertos en su área y esas personas tengan capacidad de gestión y asunción de riesgos. La tercera cuestión que nos decía era informar sobre el destino de los fondos, informar, informar e informar. Es absolutamente imprescindible la transparencia, básicamente porque el dinero es de ellos y quieren saber cuál es el rendimiento y el resultado que se obtiene. Regulación eficaz de las ayudas, con el mismo planteamiento que consigo con estas ayudas en subvenciones, etcétera, etcétera. Reducir el gasto ordinario y las cargas fiscales, es decir, optimizar los recursos, no tanto reducir, sino optimizar los recursos. Y aquí un apunte. Lo hacemos mal cuando hablamos de los ajustes, los recortes y la eficiencia. Lo vinculamos a dinero y no lo vinculamos a derechos. Cuando gastamos más de lo necesario por unidad productiva de servicios públicos, retiramos derechos a los ciudadanos, porque le impedimos que se mejore el servicio con el dinero que se ha despilfarrado o que se incorpore a esa cartera de servicios nuevos servicios públicos. Es un concepto de libertades y el ciudadano lo tiene claro. El sexto es evaluación y exigencia de responsabilidades. Evaluar, evaluar y evaluar y exigir responsabilidades. Rendición de cuentas y responsabilidades. Fundamental. Y asunción de riesgos. Es decir, efectivamente, la vida política y la vida de alta función pública es de riesgo. Te exigen que asumas riesgo y después te piden responsabilidades. Normal, evidentemente, para eso esa es la función de los políticos, si no, estaría mal repartido. Y lo último, salió en un estudio de hace, justo no la primera edición de ese estudio, sino la segunda edición. El nivel de saturación de los ciudadanos es tan alto respecto a la falta de credibilidad de las instituciones públicas, de sus integrantes y especialmente de los partidos políticos y sus dirigentes, que apareció una séptima, y es que los altos responsables de gestión pública, es decir, políticos y altos funcionarios que se relacionan con los ciudadanos, escuchen de verdad a los ciudadanos. Quieren sentirse escuchados, quieren que les escuchemos. Porque la desafección es muy alta. ¿Qué modelo de función pública tenemos? Tenemos un modelo de función pública, ya lo he dicho antes, burocrático, weberiano, tuneado, con una especie de pintura de nueva gestión pública, pero que el motor, el chasis, la estructura de funcionamiento es claramente burocrática. No hay grandes... Es cierto que hemos introducido elementos de gestión pública provenientes del sector privado en algunos sectores, en algunas áreas. En algunas casos, externalización de servicios, mucho menores en España que el conjunto de los países de la OCDE. Hemos introducido algunos elementos, especialmente en el sector público, de gestión pública, de contabilidad, etcétera, etcétera. Pero no hemos incorporado, no cuestiones del sector privado, no, pues ya no son del sector privado, cuestiones que tienen que ver con la eficiencia. Y, desde luego, otro aspecto fundamental. Tenemos un modelo de función pública procedimental, orientado a procesos.
Y se nos ha olvidado para qué está la administración pública. La administración pública no está para prestar servicios. Presta servicios para conseguir un objetivo, que es mejorar efectivamente la vida de los ciudadanos, las organizaciones sociales y las empresas. Para eso presta servicios. Dice, ¿es lo mismo? No, no, no es lo mismo. Presta servicios para hacerlo. Entonces, prestar servicios son medios para conseguir un objetivo. Y se nos ha olvidado. Y se nos olvida esto y se nos olvida los principios por los que se rige la administración pública. De ahí que estemos todo el día aprobando cartas de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha olvidado tan fundamental. Nosotros nos orientamos a mejorar la vida de los demás. Eso es el servicio público, no otra cosa. Miquel, a este respecto. Ya me queda poco, ya. Bueno, yo lo quiero hacerlo más coyuntural en el sentido de que qué es la circunstancia actual. La pregunta era qué espera la ciudadanía de las administraciones públicas, ¿no? Modelo de la administración predominante. Manuel lo ha dicho, tenemos un modelo muy burocrático, bajo mi punto de vista excesivamente burocrático, pero es que yo creo que hay un modelo que no termina de morir y otro que no termina de nacer, ¿no? La pregunta era ¿qué espera la ciudadanía? Yo creo que hoy por hoy, en la circunstancia actual y la coyuntura actual, creo que necesita satisfacción de necesidades, lo estaba diciendo ahora él, ¿no? Hacemos servicio público, pero el servicio público es eficaz en cuanto satisface necesidades de los ciudadanos o resuelve sus conflictos. Son los ciudadanos los que legitiman lo que estamos haciendo nosotros, no probablemente toda nuestra estructura y nuestra propia idiosincrasia interna, ¿no? Que para nosotros es probablemente nuestro criterio de éxito. Pero yo creo que hay un tema muy importante y es que ahora mismo la ciudadanía demanda refugio. La administración pública podía ser un elemento de solidaridad con la circunstancia de lo que está viviendo la ciudadanía y debería sentir que a lo mejor la administración pública es algo que le defiende o es un sitio donde podría refugiarse ante tanta inseguridad, ¿no? Y yo no estoy viendo ese planteamiento. Y luego otra cosa que también observo que también demanda la ciudadanía es ética, ejemplaridad, ¿no? Aquí estamos teniendo en los últimos meses una sensación de impunidad ante tanta evidencia de mala actuación. Hay una especie como de sensación de que no pasa nada y nos dejan a los pies de los caballos diciendo, por mucho que protestes, no va a pasar nada, ¿no? Tenía que haber una manifestación no de esconderme respecto de lo que está pasando, sino de asunción y de liderazgo real, ¿no? De cuál es el sentimiento popular, ¿no? Independientemente de lo que es la propia función de la administración, creo que estamos en una circunstancia actual de ejemplaridad demandada y que alguien debería asumir ese tema que no veo. Y luego debería la administración pensar también en que tiene cierta responsabilidad solidaria con aquellos que están desafectos a ella, ¿no? Además de lo que ha dicho Manuel, claro, ¿no? Pero creo que coyunturalmente esto es muy importante, ¿no? No vamos a conseguir que la gente vuelva a tener una sensación respecto de la administración pública en cuanto a lo que es, y no tenemos tiempo para volver a las circunstancias electorales donde los políticos ofertan grandes cosas, ¿no? Y le convierten directamente a la administración en una empresa de servicios donde va a satisfacer la mayor parte de las cosas ciudadanas, ¿no? Y una de las buenas circunstancias sería evolucionar ya directamente al modelo que va a ser inevitable. Lo ha dicho Manuel, en qué está pasando en Europa, ¿no? Están evolucionando un modelo anglosajón que realmente es un modelo de empleo público, de servicio público, de efectividad de la acción, ¿no? De eficacia de la acción pública, de que pasa algo al ciudadano porque la administración hace, ¿no? Muy bien, pues establecidos estos primeros principios, ¿no? Esta primera toma de posición, me gustaría que os pronunciarais sobre el carácter que tienen las presiones políticas y los poderes públicos, lo que denominamos poderes institucionales, en relación con las grandes reformas. ¿Qué frenan? ¿Qué se puede? Y quizá en este momento pues, puedes iniciar tú, Miquel, la intervención. Yo esas injerencias las sufro todos los días, porque, vamos a ver, precisamente el servicio que llevo yo, que es un servicio de recursos humanos, cuando no había un servicio de recursos humanos, era un servicio de personal. Nosotros iniciamos el planteamiento de los análisis de puestos, iniciamos el planteamiento de la evaluación del desempeño, iniciamos el planteamiento de captar realmente lo que era el hacer, la efectividad, la eficacia de los empleados públicos y desde ahí empezar a inferir, ¿no? Bien, esto lo primero que ocurre, la primera consecuencia que tiene es la puesta en entredicho de los cuerpos, ¿vale? Si tú vas desde el planteamiento del empleo, desde la propia eficacia, una de las cosas que te queda evidente es que los cuerpos deben de ser repensados.
No digo que sean ineficaces, ¿eh? Yo hubo un momento que les llamaba la suegra, porque si está ahí y no molesta, pues bueno, ¿no? Pero no, he evolucionado y ya pienso que los cuerpos son algo necesario, pero evolucionadamente. Es decir, ustedes tienen que decir qué es lo primero. Si lo primero es la eficacia de la actuación pública, y desde la eficacia de la actuación pública, y cuando sé qué significa lo que debo hacer y qué significa hacerlo bien, pensar quién puede hacerlo. Y una vez que tengo quiénes, entonces empiezo a pensar en los cuerpos, ¿no? Fíjense ustedes, los cuerpos existían básicamente porque no había diseño organizativo. Al no haber diseño organizativo, originalmente los puestos de trabajo los hacían las propias personas. Si usted mete técnica de diseño organizativo y empieza a pensar en el diseño de los puestos, en la estructura organizativa desde un punto de vista técnico, los cuerpos pasan a otro segundo lugar, porque son posteriores. Digamos, la estructuración del organigrama nace de la necesidad de los ciudadanos. Ellos tienen necesidades que identifican responsabilidades, que identifican procesos, que agrupan en puestos, cuyas jerarquías hacen organigramas, desde la necesidad de los ciudadanos a los organigramas. Es entonces, y solo entonces, cuando hay diseño organizativo, cuando hay que empezar a pensar en las personas. Y si hay una agrupación de puestos, como decía Manuel, por áreas funcionales, por polivalencias, etcétera, es entonces tiene que haber un correlato en los cuerpos. Esta circunstancia, este modelo de pensar, en mi organización está vista como el cuento de la lechera. Y los políticos, esa es la pregunta tuya, Tomás, los políticos entienden que eso es excesivamente moderno. ¿Por qué? Primero, porque ellos forman parte de la circunstancia corporativa, ¿vale? Y esto les parece demasiado avanzado, ¿no? Y segundo, porque les da mucho miedo los cambios. La verdad es que no tenemos una digamos, valentía suficiente para innovar. Todos los intentos de innovación en mi organización se traducen en valoración y en bronca con los sindicatos. Y ahí empezamos a matizar. La innovación se matiza por esas características. Y yo he tenido políticos que no eran así, también era en bonanza, hay que reconocerlo. Esto era otra circunstancia, pero tiene mucho que ver con la propia característica e idiosincrasia de quienes son. Pero normalmente, en mi caso, mi experiencia es de freno, sí. ¿Tu opinión al respecto, Manuel? Bueno, pues no discrepo con él, evidentemente. Yo lo centraría desde el punto de vista del statu quo. Las organizaciones grandes les cuesta mucho llegar a equilibrios. Y cuando llegan a equilibrios les cuesta mucho romperlos. Y esos equilibrios a veces se han fraguado durante décadas o en el caso del Estado pues bastante más tiempo. Es el caso de los cuerpos. Los cuerpos, además, de lo que ha dicho Miquel, responden a otra cuestión. Y es, en el momento que se profesionaliza la administración, necesitas una serie de funciones que son estables en el tiempo. Y, efectivamente, necesitas que haya una serie de funciones, especialmente las superiores, que sean estables al margen de los vaivenes de la política. Y eso es a finales del siglo XIX. La pregunta que hay que hacerse es, en 2013, si esto sirve para los cuerpos y sirve para la pregunta, ¿todos deben ser funcionarios inamovibles? Porque en el siglo XIX... Decía, es que empezó en el siglo XIX o en el Estatuto Maura, ya, pero bueno, también había una función pública que era diferenciada en cuanto a sus competencias del resto de la sociedad. Hoy en día esto no sucede para la gran mayoría de las actividades que hacemos en la administración pública. Bien, esta es una cuestión, el statu quo, por lo tanto para políticos como para funcionarios, romperlo supone replantearse los distintos equilibrios de poder que hay dentro de las organizaciones. Primero entre políticos y funcionarios, que como he dicho, es movible a lo largo del tiempo. Hay en cada ley de función pública, en cada ley territorial, por ejemplo la próxima ley de régimen local, siempre hay, directa o indirectamente, una nueva regulación de qué es política y qué es administración pública. Siempre lo hay, porque es una lucha inevitable. Y es una lucha inevitable porque los que no somos juristas decimos que no hay diferencia entre política y administración. No es posible hacerlo, no es posible. Es un continuo, solo que hay unas zonas más grises, claritas y otras más oscuras y al final has pasado a ser político, no sabes muy bien, porque la función de apoyo a toma de decisiones que hacen los altos funcionarios o los directivos es una función que tiene un contenido político, porque pone alternativas. Por lo tanto, romper ese status quo es distinto. Para los políticos, pues lógicamente, primero lo que he dicho del equilibrio con los funcionarios. En segundo lugar, es difícil transmitirles a ellos, pero también a los funcionarios, cuál es la ganancia en el cambio. Siempre es más fácil venderlo cómo nos ha ido hasta ahora, que al fin y al cabo, oye, bien, nos ha ido bien, nos ha llevado hasta aquí, las organizaciones mal que bien funcionan. Es cierto que hay otros países por ahí que han evolucionado de manera distinta, pero ellos sabrán, ¿no? Nosotros nos ha ido bien, como hasta estos momentos. Y además en un modelo muy cerrado, muy opaco, como el español en general,
pues lógicamente no tenemos capacidad de ver si lo estamos haciendo bien en comparación con los demás, con lo cual hace que las incentivaciones para el cambio sean distintas, es decir, que sean distintas y escasas. ¿Qué habría que hacer? Pues lógicamente, vamos, mi opinión, yo creo que es fundamental introducir elementos de transparencia, de contrastación de lo que se está realizando. Es necesario empoderar a los ciudadanos a través de información, rendición de cuentas y dar información suficiente y válida para que puedan formarse una opinión pública sobre los asuntos públicos. Es necesario establecer costes de servicios, es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones es fundamental, ¿no?, para evitar esa. Porque si no, hay que verlo también desde el lado humano. Y el lado humano son personas que les están diciendo que se metan en un proceso de incierto futuro y que abandonen algo que les ha funcionado bien durante los últimos años. Esto funciona para lo que estamos hablando, pero también funciona para el cambio del sistema político. Es exactamente igual. Y hay que ayudar. Hay que ayudar. Hay que ponérselo fácil a los políticos y a ponérselo fácil también a los funcionarios. Es decir, hay que ayudar y también hay que exigir las dos cosas. Pero hay que ayudar, hay que entender el elemento humano. No es sencillo para hacerlo. Una situación en la que se encuentra cuando el 47,3% de los ciudadanos en España piensa que la administración funciona mal, pues no está muy motivado el ciudadano como para producir grandes cambios. ¿Y por qué va a cambiar hacia modelos de evaluación del rendimiento si casi nadie lo hace? O si lo hacen, resulta que no, hay informes que te dicen que… En fin, tenemos que, por tanto, no es tanto una cuestión de producir este tipo de cambios como de reorientar la cultura de la organización hacia las necesidades que tienen verdaderamente los ciudadanos. Y quisiera rematar lo que ha dicho antes Miquel, que me parece fundamental, especialmente de las personas más débiles. Esto también se nos ha olvidado. Porque los que no son tan débiles o son fuertes, la administración les sobra o les puede ser no tan necesaria. Pero es que el origen de la administración es un origen social, evidentemente. Y una de las luchas fundamentales de la administración pública es evitar la quiebra social, fundamentalmente, evitar la quiebra social e inequidad. Si no, se nos viene abajo no el sistema político-administrativo, el sistema económico se nos viene abajo. Por lo tanto, hay que facilitar esos cambios y, en algún caso, como estamos centrados en procesos, eso nos resulta casi imposible. Tenemos que centrarnos en el objetivo que tenemos que cumplir. Tenemos que preguntarnos, ¿esto para lo que es la administración pública, para lo que ha nacido la administración pública, para lo que nos pagan, lo estamos cumpliendo? Porque si la respuesta es no o dudoso, está claro que tenemos que cambiar.